Hola, una vez más, queridos todos de la parroquia Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Hoy estamos celebrando la liturgia que corresponde al domingo número 19 de este tiempo litúrgico que llamamos tiempo ordinario o tiempo común durante el año, que tiene en total 34 domingos. Hoy ya vamos por el número 19. Pero hoy tengo que hacer un inicio diferente a otras veces. Para poder llegar a entender mejor el mensaje del Evangelio que nos propone la liturgia, es imprescindible el contexto que nos ofrece la primer lectura de hoy, que la pueden ustedes tranquilamente después buscar en internet si les interesa ver de qué se trata, si les interesa el relato completo. Es del Libro de los Reyes, pero que dice así. Yo se los cuento ahora un poquitito, por lo menos la parte que me interesa, y me encanta cuando toca en la misa, esta misa, y me puedo explayar un poco más en la primera lectura porque me encanta relatar el episodio que da origen a este contexto. Pero ahora se los cuento y se los cuento lo más brevemente posible, y después pasamos a la lectura del Evangelio. Más o menos 900 años aproximadamente antes de Jesús, el profeta Elías, que era uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, era defensor frente al pueblo del Dios verdadero, del Dios Yahvé, del Dios del pueblo de Israel. Y había protagonizado en ese tiempo un episodio donde él se enfrentó solito a un grupo como de 400 profetas del Dios de la contra, por decir así, que era el Dios Baal. Fue un episodio, este enfrentamiento, un episodio tragicómico casi, pero muy, muy sangriento. No lo cuento ahora, digo, para no extenderme mucho. Pero el asunto es que Elías salió victorioso, él solito frente a los 400 profetas. Pero se puso en contra al rey que gobernaba Israel en ese momento, que era el rey Ahab, que a instancia de su esposa Jezabel, que entre nosotros era media víbora la señora esta, eran los que promovían justamente el culto al dios Baal, a cuyos profetas Elías había vencido para demostrar que Yahvé era el Dios verdadero. Pero ahora tenía miedo a la persecución y a la venganza de parte del rey y su esposa. Por eso huye al desierto y se esconde en una cueva con un sentimiento que, para decirlo con una palabra moderna y cercana, con un sentimiento de depresión. Sí, había salido victorioso, pero ahora se sentía con miedo, con terror a la persecución. Lo iban a perseguir para matarlo, obviamente. Entonces se esconde y se quiere dejar morir adentro de esa cueva. Y estando ahí escondido y esperando el desenlace, esperando la muerte, dice que de golpe en la puerta de la cueva sopla un viento terrible, un huracán, pero se asoma y no pasa nada. Dios, su Dios, al que él había defendido, no estaba en el viento, en el huracán. De golpe hay como un terremoto, un temblor fuerte de tierra, se resquebrajan los peñascos y Dios no estaba en el terremoto. De golpe dice que vino una columna como de fuego ardiente, enorme, que iluminaba todo y quemaba todo a su paso, y Dios no estaba en la columna de fuego. Y de golpe dice que sopló una suave brisa, despacito, una brisa de estas placenteras, suavecitas, y desde la brisa Dios le dirige la palabra de consuelo y de fortaleza para que siga adelante. Y vemos que a Dios le gusta mucho hablar desde la brisa y no necesariamente desde los hechos portentosos, llamativos, extravagantes. Y ahora sí les leo la lectura del Evangelio del día de hoy, teniendo este contexto del profeta Elías que le acabo de relatar un poquitito recién. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos
que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a una montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí orando. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio que hoy nos relata el Evangelio es continuación del que leímos el domingo pasado, el milagro que Jesús había hecho de multiplicar los panes. Ya había estado Jesús entonces milagreando, trabajando, predicando, y ahora era entonces el momento de descansar y de estar un rato tranquilo. Entonces, como estaban cerca de la orilla del lago, le dice a los discípulos: suban a la barca y vayan del otro lado, porque el pueblo de ellos estaba en la otra orilla del lago. Dice: vayan yendo en la barca, que yo después los veo, después los alcanzo, para estar un poco tranquilo, y en soledad con su padre, para rezar un rato. Y a lo mejor estuvo rezando
posiblemente toda la tarde, toda la noche inclusive, porque dice que era casi el alba, todavía vieron la penumbra esa, cuando hay esa penumbra que hay, cuando todavía no salió el sol del todo, hay esa media luz, y surgió por el viento que tenían en contra una especie de tormenta en el lago y la barca empezaba a bambolearse. Y en esa circunstancia, siendo esa hora de la madrugada, cuando todavía no estaba clarito del todo, Jesús decide ir a buscar, a salir al encuentro de sus discípulos que estaban en la barca, teniendo que andar luchando en ese momento por la barca que se estaba sacudiendo por el oleaje. Y Jesús, con toda calma, fue por la vía más recta, fue caminando por el agua. Él podía, por supuesto que podía eso y podía cualquier cosa, así que para Jesús era un hecho absolutamente natural. Pero obvio, estando todavía medio oscuro y ante este fenómeno que humanamente hablando es una cosa impensable, que un hombre camine sobre las aguas, se piensan que es un fantasma, entonces se asustan más todavía. Porque no lo podían identificar bien y por la escena que humanamente hablando resultaba incomprensible. Entonces se asustaron mucho pensando que era una aparición, que era un fantasma. Y para Jesús, sin embargo, era muy natural, él, con toda naturalidad. No es que hizo para hacerles un truquito de prestidigitación para que ellos se asombraran. Para él era algo absolutamente natural. Pero entonces, cuando vio que los discípulos se asustaban, Jesús le dijo: ¡Hey, loco, para la mano! Soy yo, no tengan miedo, soy yo el que estoy viniendo acá a ustedes. Pero Pedro, para variar, impetuoso como siempre, le dijo: dame una prueba que sos vos. Si sos realmente vos, hace que yo vaya también caminando sobre el agua hacia donde estás vos. Y Jesús le dijo: bueno, si querés venir, bajá. Y Pedro, por supuesto, enseguida levantó la pata, saltó la borda de la barca y empezó a caminar un poco sobre el agua. Pero claro, cuando vio que las olas sacudían mucho la superficie del lago, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y entonces le empezó a pedir auxilio: Señor, sálvame, sálvame. Y Jesús, por supuesto, era obvio. Cuando escuchó que Pedro le pedía ayuda, le tiró la mano, lo agarró, lo levantó. Y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Si yo ya te había dicho que soy yo, que estoy acá. Con eso te tenía que haber bastado. Y hasta aquí es la palabra de Dios que la liturgia nos propone hoy. Y el mensaje es sumamente evidente y sumamente fácil, que ahora se los voy a compartir un poquito más. El primer punto para reflexionar es la imagen de Jesús en la orilla, orando en comunión con su Padre, a solas, mientras la barca con los apóstoles tiene que andar navegando en aguas turbulentas. Es la imagen de la iglesia. Dios la vigila permanentemente, la custodia, la ama, la cuida desde la orilla del cielo, podríamos decirlo así, si interpretáramos bien lo que significa el cielo y no necesariamente una distancia sideral o así imaginaria. Desde Puerto Seguro Dios cuida, pero permite que la iglesia navegue en las aguas turbulentas del mundo, permanentemente. Históricamente siempre la iglesia tuvo que navegar en aguas turbulentas. Si no es por una cosa, es por otra. Si no es por otra, es por otra. Va cambiando el nombre, pero siempre está sacudida por alguna ola, por alguna cosa extraña que va pasando, ya sea por un embate que viene de afuera, ya sea por embates que vienen de adentro, pero esa es la característica. Muy pocas veces, muy raras veces, navega con mar en calma, siempre es como una barca sacudida por las olas. Quién sabe, Dios lo permite para fortalecer la fe de los que van en la barca de la iglesia, que permite esto que tenga que pasar por malos momentos. Pero también esta mirada vigilante de Dios y este cuidado vigilante de Dios nos recuerda que puede pasar por aguas turbulentas, todo lo turbulenta que quieran, pero que jamás las aguas van a conseguir hundirla,
porque está Dios velando permanente por la marcha de esta barca, por la marcha de esta iglesia. Segundo punto, que Jesús viene a nuestro encuentro siempre, siempre. Pero especialmente cuando enfrentamos tormentas, cuando tenemos miedos, cuando tenemos angustias. A lo mejor en este tiempo ya lo hemos experimentado bastante. Igual que fue al encuentro de la barca de los apóstoles, cuando vio que estaban pasando por mal momento, porque tenían, por el viento en contra, tenían las olas que sacudían la barca, y que fue al encuentro de ellos, aún antes que ellos se lo pidieran, antes que ellos le clamaran socorro, Jesús ya estaba al lado de ellos para tenderles su ayuda y para demostrarles que no tenían por qué tener miedo en esa circunstancia. Tercera conclusión. ¿Cuál fue el error de Pedro, del pobre y del bueno de Pedro? No creer que era Jesús el que se acercaba. Humanamente hablando es comprensible, nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros. Una persona en esa circunstancia caminando sobre el agua y a una hora en que todavía no había luz del día como para poder identificar bien de quién se trataba, era lógico ese miedo y no creer que fuera Jesús, sino un fantasma que estaba aproximando. El error fue otro. El error fue pedirle una prueba, pedirle un portento, pedirle necesariamente o exigirle prácticamente un milagro para demostrar que Jesús era Jesús. Si sos vos, haceme caminar sobre el agua, hace que yo vaya caminando también sobre el agua. Y no fue un buen negocio.